Bueno, en los últimos días muchísimas personas, varios habitantes, demasiadas carreteras se han visto gravemente afectadas debido a ese paro camionero que en este momento está teniendo lugar en diferentes partes de Colombia. Y es porque ese paro inició debido a que en los últimos días el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió subir, sí, responsablemente, el precio del diésel. Este aumentó en 1.904 pesos exactamente el galón. Sin embargo, pues muchísimas personas, especialmente la oposición, la derecha, los uribistas y los medios tradicionales de comunicación, como siempre, han tocado este tema, pero de una manera realmente oportunista, para que en este caso varios colombianos estén desinformados, pero sin embargo siempre hay que dejar completamente claro que ya son muy pocas las personas que le creen al uribismo, que le creen a la derecha, pero adicionalmente a los medios tradicionales, que resulta realmente extraño cómo es que ahora a ellos sí les interesa el pueblo, ahora sí les interesan los paros, los bloqueos, cuando antes mencionaban que las personas que hacían estos actos eran terroristas, eran guerrilleros, eran delincuentes, trataban a la primera línea de lo peor, pero entonces ahora están completamente de acuerdo con los paros. Y los medios tradicionales de comunicación pues les ayudan a hacer ese eco a la oposición de nuestro país. Es muy raro, ¿no? Y ya les voy a explicar exactamente por qué y quiénes son esas personas de la oposición que han tocado este tema de manera oportunista y por supuesto también la respuesta contundente de algunas personas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso me gustaría que empezáramos con este trino de Julieta en donde ella menciona lo siguiente: los más pobres no podemos seguir subsidiando a los más ricos, completamente de acuerdo. En este momento el gobierno del presidente Gustavo Petro en gobiernos pasados se subsidiaba más del 50% del ACPM. Eso ya es completamente insostenible. No se subía, no se incrementaba el precio del diésel desde hace más de 4 años. Eso le correspondía hacerlo al gobierno de Iván Duque, pero pues no lo hizo. Eso fue una bomba de tiempo y estalló en las manos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y vean ustedes aquí quiénes son los ricos, ¿no? El latinoamericano escribió: Coca-Cola, dueña del agua y con subsidio de ACPM. Es evidente que ese paro no es del pueblo, es contra el pueblo, escribió allí este usuario de X. Pero adicionalmente, no solamente son las personas ricas, no es solamente la oposición, sino también los medios tradicionales de comunicación que le hacen eco a estos bloqueos y a este paro que está teniendo lugar en diferentes partes del país por parte de los camioneros. Y es porque resulta realmente extraño cómo es posible que cuando se dio el paro del año 2021 en contra de esa reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, ningún medio tradicional de comunicación mencionaba las cosas como realmente sucedían. Antes a muchos usuarios los censuraron en sus redes sociales, quitaron internet en varias partes de nuestro país y todo solamente para que no se supiera la realidad de lo que estaba sucediendo con los jóvenes en el paro nacional. Por eso Wally escribió lo siguiente: tan bonito ver a los medios cubriendo los bloqueos. Lo hacen porque es un paro de patrones, no de trabajadores. En el estallido social, los asesinatos y la represión por parte de la policía y los paraquitos ciudadanos armados la tuvimos que transmitir entre nosotros porque nos dejaron abandonados. La gente despertó gracias a eso. La credibilidad de los medios desde entonces cae al suelo. Ya son pocos los que les creen. Completamente de acuerdo. Y no solamente con los medios. Eso también se trata de la oposición, del uribismo y de la derecha de este país, que ahora sí les importan los paros, ahora sí quieren bloqueos, ahora sí están con el pueblo, como son de oportunistas, nunca jamás estuvieron con el pueblo, pero entonces ahora como estos bloqueos son en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, entonces ahí sí aparece toda la derecha indignada, ¿no? De que supuestamente este es un daño para los camioneros, que cómo es posible, en fin, tal cual lo escribe allí María Fernanda Cabal, senadora del Partido del Centro Democrático, en donde dijo:
Es inaceptable que este país soporte las consecuencias de un gobierno que actúa como una dictadura. Para Petro y sus funcionarios parece más sencillo negociar con terroristas que continúan asesinando ciudadanos que dialogar con los camioneros que exigen concertación. Ese tipo de comparaciones, ¿no? Que una comparación pues no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Así es el uribismo y la derecha de este país. Por eso, la senadora María José Pizarro le respondió de la siguiente manera: senadora, fue su gobierno Duque quien generó esta crisis con decisiones irresponsables y temerarias. A diferencia de ustedes que nunca se sentaron a concertar con la sociedad, este gobierno lleva un año en diálogos con los camioneros para superar el pésimo legado de su partido. Completamente de acuerdo, y es porque, como les mencionaba al inicio de este video, la decisión de subirle al ACPM responsablemente debió haber sido tomada por Iván Duque, pero no fue así. Él decidió seguir subsidiando más del 50% del precio del ACPM, lo que ocasionó que en efecto ese valor siguiera congelado, y ahora el que tuviera que tomar esta decisión difícil, impopular, pero sobre todo responsable, hay que decirlo, fue el del presidente Gustavo Petro. David Racero también le respondió a María Fernanda Cabal y le dijo: oportunista, todo un año intentando negociar en mesas de concertación, con una necesidad de ir quitando el subsidio paulatinamente, tal como opositores técnicos reconocen. Hoy seguimos corrigiendo de manera responsable los desastres que dejó su gobierno del Centro Democrático. Pues vean ustedes, María Fernanda Cabal no es la única. A ella también se le unen personas como Miguel Polo Polo, representante a la Cámara supuestamente por las negritudes, que finalmente pues no ha hecho absolutamente nada por esta comunidad, pero que adicionalmente es el rey del ausentismo, gana más de 40 millones de pesos y es la persona que más ausentismo ha presentado en el Congreso de la República, muy pocos resultados, proyectos, mejor dicho, ni por las curvas, y este señor sí trabaja a través de su plataforma de X, ¿no? Porque no hay día en que este señor publique cosas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, y él escribió, escuchen: si los camioneros paran, el país se para. Qué paradójico, o sea, ellos en ningún momento estaban con los manifestantes y ahora sí. Es la oportunidad para que los demás sectores económicos también se unan al paro camionero y se haga un paro nacional y frenar de una vez por todas los abusos de Petro. ¡Viva el paro camionero! ¡Dios mío! ¿Quién iba a pensar que la oposición de este país en algún momento iba a decir un viva el paro? Invito a Colombia a ser parte de estas protestas. Vea pues, ahora sí les interesan las protestas, ahora sí sienten que es constitucional el derecho a las manifestaciones, vea pues. Pero pues como necesitamos información real frente a este tema del paro camionero, pero adicionalmente frente al precio del diésel, quiero que ustedes le presten muchísima atención a esto que menciona aquí de manera clara y muy explicadito lo que dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Mafe Carrascal fue la persona encargada de publicar este video y ella escribió: el aumento del precio del diésel es impopular pero responsable. Su precio lleva congelado 56 meses, más de 4 años, como resultado de una medida irresponsable por parte del mal gobierno de Iván Duque. Esto ha generado un déficit fiscal de casi 56 billones que hemos venido pagando el resto de colombianos y colombianas. Aquí lo explica el ministro Ricardo Bonilla. Presten mucha atención a esto que menciona el ministro, por favor. El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia. Eso es súper importantísimo.
Aquí el ministro quiere decir que ese subsidio que en este momento se le está dando a las grandes empresas, a los grandes camioneros del más del 50% en ese precio de la CPM, se puede estar utilizando realmente en lo que el país de verdad debería estarlo usando, por lo que votó los colombianos, por lo que votaron en este caso todos los colombianos, que fue en el gobierno del presidente Gustavo Petro, para que se invirtiera más en salud, en educación, en vivienda, en los niños, en los jóvenes, en fin. Equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó. Podríamos también, si fuera el caso, iniciar nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con las necesidades de poblaciones en el sur del país, que hoy no tienen apoyo de inversión. Pero si no fuera tampoco este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de camiones de servicio de carga que tiene más de 10 años habría sido renovado en su totalidad. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Ahí escucharon ustedes las palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, completamente certeras, pero vean, no es solamente el ministro. Hay personas que han estado en desacuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro en muchas ocasiones, y él es Luis Ernesto Gómez. Y en muy pocas cosas concuerdo yo, Wendy Stephanie Romero, con él, y esta es una de esas. Él publicó: Colombia tiene uno de los precios más bajos del diésel en toda la región. Además, no hay aumentos desde 2020. Y quienes pagan los platos rotos son niños sin colegio, personas humildes caminando por horas y campesinos perdiendo la cosecha, todo por mantener los privilegios de los camioneros. Eso es de verdad lo que está viviendo el país en este momento. Quiero que observen ustedes esta imagen. Esto lo publicó el diario de la República el pasado 31 de agosto y ellos escribieron: solo 3 países de Latinoamérica tienen un costo de diésel más barato que Colombia. Y ustedes ahí pueden observar claramente que en efecto Colombia está dentro de los países en los que tiene el precio del diésel más bajo. Vean ustedes, se sitúa en el 4º puesto de los países con el valor del diésel más bajo. En este caso es momento efectivamente de tomar esa decisión responsable por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. El mismo presidente se pronunció y mencionó lo siguiente: desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios, sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol por ley usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pesos de pago anual. Si se paga con presupuestos estas deudas, no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga, quiebra Ecopetrol, que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera irresponsable con Colombia el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida, que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones. Ahora que controlamos la inflación, es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos de diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que van a los niños hambrientos y sin salud. Contundente el presidente, y adicionalmente indicó que en efecto el país no se va a dejar bloquear. Y él dijo:
El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Ese dinero, recordemos que son los más de 56 billones de pesos en déficit fiscal. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se debe tomar desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte, escribió allí el presidente Gustavo Petro. Y quiero que observen ustedes este video que publica aquí la concejal Donka Atanasova del partido del Pacto Histórico, concejal de Bogotá, en donde por supuesto también denuncia que cómo es posible que el alcalde Carlos Fernando Galán de hecho también se esté uniendo a ese tema de que supuestamente hay bloqueos por todo lado y lo que hace entonces es cortarle el sistema de transporte público a los bogotanos, que es el Transmilenio. Y ella escribió: señor alcalde Carlos Fernando Galán, ¿por qué cortar el servicio de Transmilenio en la calle Sexta con carrera décima, siendo que no hay bloqueos en ese tramo hasta la avenida 1 de Mayo? Podrían ayudar a la gente que va hacia el sur para que esa troncal avance más en el transporte público y no tenga que caminar tantas cuadras adicionales. ¿A ustedes no les parece esto extraño? Que de un momento a otro sí hay bloqueos en diferentes partes del país y eso es innegable, pero en Bogotá no toda Bogotá está colapsada y entonces ahora Carlos Fernando Galán la quiere colapsar para hacer ver que entonces el paro está afectando absolutamente a todo el mundo. Uldarico también escribió: el alza de la gasolina es una medida política correcta, pero impopular, que asumió el presidente Gustavo Petro. Un problema heredado de Duque. Ahora viene el ACPM. Deje que el próximo presidente maneje ese caga y no se desgaste con el paro camionero. Petro, le escribe allí este usuario. Y para ir finalizando, quiero quedarme con este trino de Julieta, en donde menciona algo que es muy cierto y es lo siguiente: lo más del paro camionero es que los dueños están disfrutando de sus privilegios mientras los conductores llevan horas parando el país por 6.000 pesos y como siempre nos ponen a pelear pobres contra pobres, escribió allí Julieta a través de su cuenta de X. Pues bueno, lastimosamente llegamos al final de otro video aquí en Al Punto. Espero que a todos les haya quedado supremamente claro a qué se debe el principal motivo del aumento del ACPM en nuestro país, del diésel. Recuerden por favor que este precio lleva congelado más de 56 meses, es decir, más de 4 años, lo que ocasionó un déficit fiscal de más de 56 billones de pesos, que adicionalmente Colombia es el país que tiene el precio más bajo de diésel en la región, pero que adicionalmente en algún momento se subsidió efectivamente más del 50% del precio del ACPM y que ya en este momento es insostenible. El dinero que en este momento está yendo a las grandes empresas de los camioneros, ese dinero puede ser utilizado en los niños, en la educación, en la alimentación, en vivienda, en salud, para lo que fue realmente elegido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor no olviden darle like, pero sobre todo compartir este video para poder desmentir lo que menciona la oposición, pero también los medios tradicionales de comunicación. Ya vieron ustedes que, mejor dicho, el paro camionero está en primera plana, está allí de primer lugar en todo lado, ¿no? También lo que menciona la oposición, que entonces ahora sí están súper de acuerdo con el paro, dicen ya viva el paro nacional, mejor dicho, se apoderan en este caso de la lucha o en este caso también de las protestas de las que nunca estuvieron de acuerdo. Entonces a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like y comenten. A mí siempre me encanta leerlos, así que por favor dejen sus comentarios y nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.